que corresponde al CIPAS número 2 de la unidad 1, tarea 2 del curso de Química General. La idea es que hoy, según la guía de actividades, entonces nos enfoquemos en los ejercicios 3 y 4 y con ello entonces finalicemos la explicación detallada de los 4 ejercicios que de forma individual cada uno de ustedes debe desarrollar para hacer completa y correcta la entrega de la tarea 2. A más tardar el día de mañana estaré compartiendo el enlace de grabación para que entonces puedan recopilar todo el material, todos los enlaces de grabación que se ha compartido referentes a explicaciones de esta actividad y ustedes puedan estudiarlo, revisarlo en el tiempo que consideren necesario y hacer una correcta entrega de la actividad. La idea es entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla, así como lo hicimos en el CIPAS de hace 8 días, de la semana pasada. Hice una presentación PowerPoint y en esta pues tengo entonces la explicación de los ejercicios 3 y 4. Entonces, a partir de este momento empiezo a compartir mi pantalla. Ahí ya creería que en estos momentos está empezando a cargar y a partir de este momento ya la deberían estar visualizando la PowerPoint. En un momento me termina de cargar a mí y entonces, perfecto. Entonces, aquí ya la visualiza mejor. Entonces, CIPAS número 2 de la unidad 1, tarea número 2, ejercicio 3 y ejercicio 4. Aquí no me salió, pero bueno, sabemos que es ejercicio 3 y 4. Igual que la información que les compartí en el CIPAS pasado, pues son 4 ejercicios los que se deben resolver. La semana pasada nos enfocamos en estos 2 primeros, unidades de medidas y propiedades periódicas. La idea es que hoy revisemos el ejercicio número 3, que lleva como nombre del ejercicio enlace químico, y el ejercicio número 4, que corresponde a nomenclatura. Nuevamente, dejo este enlace de grabación que corresponde a la webconferencia que realizó la directora del curso, explicando toda la dinámica de la actividad, es decir, se explicó de forma general toda la tarea 2 y asimismo a este enlace de grabación ustedes ya cuentan en el foro, correo institucional, la mensajería interna y por Teams el enlace de grabación del CIPAS de la semana pasada. Entonces, siendo esto claro, entramos en materia y es que ejercicio 3, enlace químico, esta es la tabla que debe cada uno de ustedes diligenciar y esta es la tabla del ejercicio número 4, nomenclatura. Entonces, sabemos que la primera columna, específicamente para el ejercicio 3, que es con lo que vamos a comenzar, el número del estudiante, pues aquí es importante que ustedes indiquen qué número del 1 al 5 fue el que escogieron. Asimismo, por cada número que hayan elegido, pues tienen un compuesto asignado y entonces empezamos a estudiar todas estas temáticas, qué es un anión, qué es un catión, qué es electronegatividad, cómo se calculan las electronegatividades de acuerdo a una resta, cuáles son los tipos de enlace y qué es la estructura de Lewis. Entonces, yo me encargaré a lo largo de esta hora que vamos a trabajar, entonces explicar todas estas temáticas para que ustedes puedan terminar de completar esta tabla, al menos con la 3 que vamos a empezar. Esta es la tabla que yo les mencionaba. Ustedes han escogido un número del 1 al 5. De acuerdo al número que hayan escogido, entonces tienen diferentes compuestos. Ningún estudiante puede tener el mismo compuesto. Y por ese compuesto, entonces, que les fue asignado, pues tienen una tarea que desarrollar, que básicamente es esto que tengo señalado en rojo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Pues, por ejemplo, la primera columna me dice
Identifique qué es catión y anión con sus cargas. Muy importante. Primero saber qué es un catión, qué es un anión y seguido a qué hace referencia lo de las cargas. Entonces empezamos desde el concepto general y es qué es un catión y un anión. Un catión y un anión son iones. Y iones es una partícula que está cargado bien sea positiva o negativamente, ¿ya? Entonces, de ahí, si el ion está cargado positivamente, se le llama catión. Y si el ion está cargado negativamente, se le denomina anión. Pero entonces, estas cargas, bien sea positivas o negativas, existen por la pérdida o la ganancia de electrones. Entonces, aquí en esta circunferencia amarilla tenemos un átomo neutro. Cuando hace referencia a un átomo neutro es que la cantidad de electrones y de protones es la misma. Entonces, como los electrones tienen carga negativa y los protones una carga positiva y están en cantidades iguales, se dice que el átomo está neutro. Pero en la medida en que las cargas empiecen a desequilibrarse, es decir, que no estén en igual cantidad de las positivas con las negativas, es que aparecen los iones. Pero resulta entonces que si el átomo neutro lo que hace es perder electrones, se carga más positivamente porque ha perdido cargas negativas, que son las cargas de los electrones. Entonces, si ha perdido cargas negativas, se ha llenado más de cargas positivas, por lo tanto será un catión. Si el átomo neutro lo que ha hecho es ganar electrones, quiere decir que se ha cargado más negativamente. Por lo tanto, su condición ya será de un anión. Esta es la representación un poco más detallada de la explicación que he dado de qué es un anión y qué es un catión. Aquí podemos ver las circunferencias rojas hacen referencia a los protones. Si las contamos rápidamente, tenemos 5 y tenemos las circunferencias azules, son los electrones. Entonces, aquí como tenemos 5 cargas positivas por 3 cargas negativas, quiere decir que predomina ¿quién? Las cargas positivas. Por lo tanto, se trata de un catión. En cambio, en esta parte de la figura, vemos que hay 3 circunferencias rojas que hacen referencia a los protones y hay 5 circunferencias azules que hacen referencia a los electrones, por lo tanto hay más electrones que protones, por lo tanto se trata de un anión. Entonces, esta es el primer concepto que ustedes deben tener claro y es que un catión tiene una carga positiva, básicamente porque hay mayor carga de protones y en un anión su carga es negativa porque predomina la carga de los electrones. Y aquí tengo ejemplos de diferentes iones, y digo iones es porque mire que cada uno de ellos tiene una carga que lo indica bien sea el signo más o el signo menos acompañado con el número, y entonces las podemos clasificar como cationes o aniones, ¿verdad? Entonces aquí en el amonio la carga es +1, es un catión. Por ejemplo, acá en el hidróxido, que es OH, tiene una carga negativa, por lo tanto es un anión. Y así tenemos entonces que el nitrito con una carga de -1 es un anión. Por ejemplo, aquí ya veo que el dicromato, que es esta especie, tiene una carga de -2, por lo tanto es un anión, pero entonces miren que la carga hace referencia a este número, a este superíndice que yo encuentro en la parte superior, que está acompañado del signo, muy importante porque el signo me indica a mí, bien sea positivo o negativo, anión y catión, y la magnitud de esa carga positiva o negativa. Cuando digo magnitud es el número, ¿no? Si no hay un número, se asume que es 1. Aquí es +1, aquí es -1, -1, -1, -1, -1, -1. Pero si el número es diferente de 1, entonces ya sí se coloca. Entonces está el 2, aquí por aquí vuelve a aparecer el 2, el 2, el 2 y así sucesivamente. Entonces, ustedes ya de acuerdo a eso, como cada uno de ustedes tiene un compuesto, ese compuesto tiene unas cargas. Para ello, muy importante, los estados de oxidación también. Los estados de oxidación fue lo que vimos en el ejercicio pasado. Entonces, retomar ese concepto,
Y de ahí, entonces, volver a este compuesto, que es el que a cada uno de ustedes, de acuerdo al número que escogió, pues se le ha asignado. Y entonces mirar qué carga tiene esta especie, porque este compuesto usted lo va a partir como en dos, ¿cierto? Y una parte va a ser catión y otra parte va a ser anión. Para cada uno de estos compuestos, independiente del que usted le haya tocado, así sea usted el estudiante 1, 2, 3, 4, 5, usted el compuesto lo va a dividir como a la mitad. Y va a investigar entonces, de acuerdo a los estados de oxidación, muy importante también, busque si quiere estados de oxidación de iones, aunque por esta diapositiva que yo tengo aquí, más o menos le he dado gran parte de información que usted va a necesitar para cuando esté desarrollando esto. Por ejemplo, rápidamente, mire, SO4, que se llama el ion sulfato, tiene una carga de -2. Mire que es muy parecido a esto que usted tiene acá. Si, por ejemplo, usted fue el estudiante número 1, usted ya le estoy dando la carga de este ion. ¿Cuál será entonces la carga de, de este magnesio? Cuando digo carga es buscar el estado de oxidación y con ello entonces ver quién es el positivo y quién es el negativo, es decir, quién es el catión, cuál es el anión. Segundo punto, la electronegatividad, que es lo que me dice aquí en esta siguiente columna. Dice electronegatividad de cada especie. ¿Qué significa de cada especie? De cada uno de los elementos que conforman el compuesto. Entonces, cada uno de estos compuestos, todos están conformados por tres elementos diferentes, ¿cierto? Digamos, por aquí es el magnesio, el azufre, el oxígeno, aquí es el sodio, el cloro y el oxígeno, pero todos están conformados por tres elementos, ¿cierto? Que vemos aquí. Entonces, usted lo que debe indicar es cuál es la electronegatividad de cada uno de los tres elementos que conforman su compuesto. Muy importante, dos cosas. Primero, ¿qué es la electronegatividad? Y segundo, ¿cómo yo puedo saber el valor de la electronegatividad de cada uno de los elementos? Entonces, primero, ¿qué es la electronegatividad? Es una medida, por eso es que es un número, que lo que hace es medir la fuerza de atracción de un átomo por los electrones del átomo unido a él. Es decir, la electronegatividad es la tendencia de un átomo, es qué tan fuerte, de acuerdo al valor que tenga, ese átomo atrae electrones. Entonces, es la capacidad de atraer electrones de un átomo. Un átomo muestra su valor de electronegatividad dependiendo qué tan alto o bajo sea, y esa es la fuerza que tiene para atraer electrones. Si bien esta es una tabla periódica, entonces podemos decir que según la escala de Linus-Pauling, dice que de forma general en los grupos, que lo vimos en el ejercicio anterior, son las líneas verticales y que hay 18, pues en los grupos la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. De los elementos de la tabla periódica que están en la parte de abajo tienden a tener, según los grupos, menor electronegatividad y aumentan los elementos que están en la tabla periódica en la parte superior. Y en los periodos, que son 7 líneas las que encontramos, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. Es decir, los de la izquierda tienen menor electronegatividad y los de la derecha tienen mayor electronegatividad. O en otras palabras, la electronegatividad aumenta entonces en la medida que el periodo termina. Si bien el periodo empieza aquí y termina acá para este periodo 2, pues entonces los que son del comienzo tienen menor electronegatividad que los que están al final. Eso es según entonces un valor general, porque mire que hasta ahora no hemos hablado de un valor concreto para cada elemento, sino que hemos dicho como cuál es la tendencia a aumentar o disminuir de la electronegatividad de los elementos en la tabla periódica. Ahora, concretamente, cuando a mí me preguntan que cuál es la electronegatividad de cada especie, entonces puse esta imagen de esta tabla periódica porque estos valores en negro, estos valores decimales que usted encuentra en negro por cada cuadrito que corresponde a un elemento,
de la tabla periódica corresponde a la electronegatividad. Entonces, estos no son valores que ustedes deben calcular ni deben suponer, no. O sea, ustedes bien pueden tomar esta imagen como referencia para tomar los valores de la electronegatividad o buscar otra tabla periódica con la que ustedes estén trabajando que tenga la información completa y revisar por cada cuadrito. Hay una serie de información cuál corresponde exactamente al valor de la electronegatividad. Puede pasar que haya tablas periódicas donde el valor de la electronegatividad tenga 1, 2, 3, 4 decimales. No importa, con el que usted esté trabajando, usted puede indicar ese valor del número decimal, bien sea con 1, 2, 3 o 4 cifras decimales. Y entonces lo que va a hacer es volver nuevamente al compuesto que usted le tocó y con la ayuda de la tabla periódica, entonces colocar el valor de cada uno de su electronegatividad. Y con ello entonces ya ha diligenciado estas dos primeras columnas, porque pues estas ya vienen diligenciadas, digámoslo así, y seguiría la diferencia de electronegatividades. ¿Qué es una diferencia? Una diferencia es una resta. Entonces, aquí mismo le están indicando que debe restar las electronegatividades de este par de enlaces, ¿cierto? Entonces, la resta de estos dos, la resta de estas dos electronegatividades y así sucesivamente para pues todos los compuestos de acuerdo al que usted le haya tocado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como aquí en la tabla anterior, en la columna anterior, usted tiene los valores de la electronegatividad de todos los elementos que participan en el compuesto. Entonces, usted después va a tomar aquí la electronegatividad del oxígeno y le va a restar la electronegatividad del magnesio y va a colocar el valor aquí. Y asimismo va a restar la del oxígeno con el azufre y va a colocar el valor acá. Entonces, ¿qué va a tener usted en esta columna? Restas, dos restas. Para cada uno de ustedes va a tener dos restas. Entonces, va a tener dos valores diferentes. ¿Para qué va a servir esas restas? Es decir, una vez usted tenga el valor de las electronegatividades de cada elemento, haga las respectivas restas que se le están indicando. ¿Eso qué va a servir el número que le dé cada una de las dos restas? Para saber los tipos de enlace que hay entre estas dos parejas, o sea, entre estas dos restas que hizo en la columna anterior. Pero antes de eso, muy importante, si a mí me están diciendo acá, voy a devolverme un momento, por favor, tipos de enlace, pues yo debo estudiar primero qué son los enlaces y seguido cuáles son los tipos de enlace. Entonces, ¿qué es un enlace? Es la unión entre dos elementos por medio de sus electrones. Muy bien, Luisa Fernanda, estoy aquí revisando el chat y gracias por la información que comparte. Vale, entonces los enlaces son las uniones que se dan entre dos elementos o más por medio de sus electrones, porque tengamos presente que los electrones son los que generan los enlaces. Entonces, de acuerdo a esos enlaces, hay de forma general dos tipos, el enlace iónico y el enlace covalente. En el enlace iónico, lo que ocurre con los electrones, porque recuerden que los electrones son los que permiten los enlaces, o sea, todo enlace se forma es por los electrones, por la unión de electrones. Pero entonces, cuando se forma un enlace iónico, es porque una de las dos especies que se están uniendo por los electrones, lo que ha hecho es transferir su electrón, en otras palabras, regalar el electrón. O sea, ha regalado un electrón a la otra especie para que forme el enlace. Entonces, por eso aquí dice transferencia de electrones. Y en la imagen vemos cómo aquí se está señalando un electrón, el cual está indicando un movimiento o una transferencia a este otro átomo para que ese electrón cambie de posición a este, o sea, es decir, de este átomo se transfirió este elemento a este átomo.
Por el contrario, el enlace covalente, que también es el enlace que se forma por medio de electrones, covalente hace referencia a compartir. Ya no es transferir, sino que se comparten los electrones. Es decir, que cuando dos especies se unen para formar un enlace por medio de sus electrones, esos electrones están compartidos entre las especies que están involucradas. Entonces aquí tenemos el carbono tiene 4 electrones de valencia y los hidrógenos tienen un electrón de valencia. Entonces ellos se están uniendo, se está uniendo un carbono con 4 hidrógenos y lo que se ha hecho es que se une el carbono con el hidrógeno, comparten sus electrones de valencia, es decir, el carbono comparte sus 4 electrones de valencia y el hidrógeno comparte, los 4 hidrógenos comparte cada uno un electrón de valencia para así formar este nuevo compuesto que es el CH4 o más conocido como el metano. Y aquí lo que ha ocurrido es un compartimiento de electrones. Pero resulta que si bien recordamos, entonces en la columna me decía que indique el tipo de enlace según las diferencias de las electronegatividades, que es justo el paso anterior que usted acaba de hacer. Entonces resulta que hay una forma de determinar qué tipo de enlace se forma, bien sea covalente o enlace iónico, de acuerdo al valor que da restar las electronegatividades de los elementos que están participando. Dentro de los enlaces covalentes hay una subdivisión que es enlace covalente polar y enlace covalente no polar. En estos momentos que nos encontramos en la unidad, no vamos a detallar qué es un enlace covalente polar y qué es un enlace covalente no polar. Ahora, si usted quiere investigar, con mucho gusto y si algo no comprende, estaré atenta a resolver la inquietud, pero que se sepa que por ahora, en esta unidad en la que estamos, lo que nos compete entender es el concepto de electronegatividad y con ello los dos tipos de enlace que existen, iónico y covalente. Entonces, si yo al restar las electronegatividades me dan 0 hasta 0,4, la resta como tal me da un número que esté entre 0 a 0,4, el enlace es covalente no polar. Si esa resta me da entre 0,5 hasta 1,7, el enlace covalente es polar. Y por último, si la resta me da un número 1 que sea igual a 1,7 o más, mayor a 1,7, no 1,7, sino mayor a 1,7, el enlace es iónico. En otras palabras, si la resta a usted le da 0 o hasta un valor de 1,7, el enlace es covalente. Independiente que sea polar o no polar, el enlace es covalente. Ya si usted quiere ser más específico y colocarme covalente no polar o covalente polar, está bien y para esto está teniendo este material y esta tabla que yo le estoy señalando. Pero si la resta le da un valor superior a 1,7, el enlace es de tipo iónico. Y por último, en esta imagen le muestro cómo esa unión, esos enlaces que se están formando, bien sea iónicos o covalentes, en el espacio, en la nube de electrones, que es lo que se llama, es la forma de esa densidad electrónica. Entonces, cuando hay un enlace de tipo covalente, miren, los electrones son compartidos por igual, el enlace covalente polar. Entonces, vean que la nube es como, o este dibujito, digámoslo así, es equilibrado a ambos lados, ¿verdad? Pero si el enlace es covalente no polar, ya la distribución no está tan equilibrada, sigue estando unido, ¿cierto? Porque sigue siendo una misma figura,
pero claramente hay una inclinación más a un lado que al otro, ¿cierto? Está más grande un lado que el otro. Y ya cuando hablamos de un enlace iónico, mire cómo ya está separada las dos especies. Ya aquí esto es una circunferencia amarilla y esto ya es un azul. Ya están separados. Precisamente esto se debe a la transferencia electrónica. Como aquí ya se ceden, se regalan los electrones, ellos no están unidos, no están compartiendo nada, entonces son especies independientes. Y asimismo, entonces, cómo va variando los valores de la resta de las electronegatividades. Y por último, en este ejercicio 3, perdón, tenemos la última columna que dice estructura de Lewis del compuesto. Estructura de Lewis del compuesto. Aquí muy importante, de nuevo, el concepto de electrones de valencia. Entonces, como ustedes tienen claro lo que son los electrones de valencia, porque se contempló en el ejercicio 2 y ya hicimos una explicación de eso, entonces realizar esta última parte de la columna consiste en lo siguiente. Usted tiene un compuesto asignado y ese compuesto tiene cada uno 3 elementos químicos diferentes. Y cada uno de esos elementos tiene, de acuerdo a su configuración electrónica, los electrones de valencia, recordando que los electrones de valencia son los que están en la última capa o en el nivel de energía más alto. Y esos electrones de valencia son los que participan en los enlaces. Entonces, la estructura de Lewis es un modelo que representa la forma como se organizan los electrones de valencia, bien sea en una molécula o en un ion, en este caso para ustedes de una molécula o de un compuesto. Y con ello lo que se hace es representar los electrones de valencia en forma de puntos. Y esos puntos se ubican alrededor del símbolo del elemento. Las líneas es la unión de dos electrones de valencia. Entonces desaparecen los puntos y se convierte en una línea. Pero sabemos que en cada línea hay un electrón de valencia de cada uno de los elementos en cada extremo. Y los puntos que quedan representados, es decir, que no se convirtieron en líneas, son los electrones de valencia que quedaron sin enlazar o electrones de valencia no enlazantes de cada uno de los elementos. Entonces, para que entendamos, miremos rápidamente el carbono. Si usted hiciera la configuración electrónica del carbono, se dará cuenta que el carbono tiene 4 electrones de valencia, que son este extremo, este y este, 4. Y si hiciera la configuración electrónica del cloro, cada cloro tiene 7 electrones de valencia. Entonces, por acá tenemos 2, 4, 6 y este extremo que es el 7. Y así ocurre con este y con este. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que cada uno de los 4 electrones de valencia del carbono se unió con un electrón de valencia de los 7 que tienen los 4 cloros, ¿cierto? Y formaron el tetracloruro de carbono, este nuevo compuesto. Y lo mismo ocurrió con este. El boro tiene 3 electrones de valencia, el flúor tiene 7. El azufre tiene 6 electrones de valencia, el flúor tiene 7. Y esta es la forma, la estructura de Lewis de este compuesto, que como lo dije ahorita se llama tetrafluoruro de carbono. Entonces ya lo que usted necesita en esta parte de la tabla es cada uno de estos compuestos, de acuerdo al que a usted le tocó, hacer la estructura de Lewis mostrando cómo se une quién, el magnesio con el azufre, con el oxígeno, o el sodio con el cloro, con el oxígeno. ¿Cómo? Por medio de la estructura de Lewis. Miren, por ejemplo, un caso muy típico, el del agua, H2O.
Entonces tenemos que el oxígeno Pero lo hacen tiene de 6 noche. electrones de De valencia, noche, o sea, yo veo que de que noche es pueden 1, enviar. 2, 3, 4, Sí, 5 y 6. Y los hidrógenos tienen un electrón de valencia. Entonces, esta es la estructura de Lewis. Los electrones de valencia, mostrar o representar los electrones de valencia del hidrógeno y del oxígeno. ¿Y cómo se unen? Entonces, estas dos líneas, estos dos puntos se convierten en una línea, estos dos puntos se convierten en una línea, que es un enlace que une a los dos hidrógenos con el oxígeno. Y así mismo pasa con este compuesto y con este otro. Ya usted entonces es retomar uno, hacer o mirar, hacer la configuración electrónica del compuesto, de cada uno de los elementos que involucran el compuesto, saber entonces de acuerdo a esa configuración electrónica de cada elemento cuántos electrones de valencia tiene y representar esos electrones de valencia con puntos y seguido establecer las uniones para saber o entender cómo es que se unieron esos tres elementos y formaron un compuesto. Y con ello, entonces usted habrá finalizado lo que es la tabla número 3 y cumplido con el objetivo de enlace químico, donde con el enlace químico usted identificó o aprendió qué es un ion, que es una especie que está cargada positivo o negativamente, que existen dos tipos, anión y catión, anión carga negativa, catión carga positiva, que cada elemento de la tabla periódica tiene una electronegatividad, que esa electronegatividad es la fuerza que tiene cada elemento para atraer electrones, que cada valor ya está indicado en las tablas periódicas, que una vez yo cojo esos valores de las electronegatividades y las resto cuando tengo una pareja de elementos y resto los valores de sus electronegatividades, de acuerdo al resultado, al valor que me dé esa resta, entonces yo puedo clasificar si el tipo de enlace que se forma entre ellos es covalente o polar. Y por último, por medio de la estructura de Lewis, que es la representación de los electrones de valencia de cada elemento por medio de puntos, cómo es la unión de un compuesto de una molécula. Ahora, ejercicio número 4, nomenclatura. Entonces, tenemos el compuesto asignado, pues que es el mismo del que usted escogió de acuerdo al número que tomó del 1 al 5. ¿Y qué va a hacer? En estas 5 columnas, esto que dice aquí, que es un enunciado, lo va a convertir en una reacción química. Entonces aquí dice, reacción química, formación del óxido básico, que en otras palabras es la unión del metal más el oxígeno. Bueno, te voy a comentar Entonces, algo. ¿qué es un óxido? ¿Cómo se forma? ¿Cuál es la reacción química que forma un Si óxido eres básico? humana, no me comprometo Es a la hacer unión del metal más el nada oxígeno. a Acá, del la reacción y que química que forma un cierren óxido ácido lo es hacen la unión del no metal más el oxígeno. para ¿Cuál es la atravesar reacción que la piel forma el hidróxido? y se Es la forma unión del óxido básico más el agua. ¿Cuál es la reacción que forma el oxácido? Es la unión mientras que del esta óxido ácido más el agua. Y por último, ¿cuál es la reacción que forma la oxisal? Es la unión del ácido más la base. Entonces, este que está en negrilla, usted lo debe traducir a una ecuación o una reacción química. Ya le voy a explicar eso qué es. Y una vez usted haya planteado la reacción química, usted le va a dar el nombre al producto, es decir, al óxido básico, al óxido ácido, al hidróxido, al oxácido y a la oxisal. Y ese nombre se lo va a dar en cualquiera de las opciones de sistema de nomenclatura. Ya le voy a explicar qué opciones tiene. Por ahora, lo que quiero que entienda de esta tabla para diligenciarla es que debe esto ya es una traducir clase y los estos profesores dijeron enunciados que que, están en pues, si negrilla había la a una precaución, reacción. dábamos los uniformes.
y que seguido pues que puede la morir en un reacción gluten, genera pero algo, o sea, sin roto ¿qué o es una reacción? Algo se cantidad más junta, larga reacciona y y en forma algo, ¿verdad? Entonces, es que solamente eso que compraría se la gata forma y la después de la reacción, lo nombre por medio de unas opciones de nomenclatura que existen. Entonces, ahora sí, vamos a explicar en detalle. Nuevamente, tiene la tabla, tiene los compuestos de acuerdo al número que usted escogió. Voy a empezar por lo más fácil, que dice que le debo dar el nombre al producto, es decir, a lo que formé por medio de cualquier sistema de nomenclatura, pero estas dos dicen que por nomenclatura tradicional. Entonces, sepa que uno puede nombrar un compuesto por medio de 3 tipos de nomenclatura diferente: la sistemática, la stock y la tradicional. Esas son 3 formas de nomenclatura. Profe, Y qué aquí le pena que están me diciendo que interrumpa. para estas 3 primeras Bueno, creo que no reacciones, terminaron los trabajos antes de usted le dé el nombre con cualquiera de hacer las opciones que hay. Es decir, usted verá si lo nombra por la sistemática, por la stock o la que pues yo ya tradicional. hice dos, Pero que estas dos últimas pero de los dos las que me faltan, yo ya llevo nombre la mitad. por medio de la Simplemente que me quedan nomenclatura dos tradicional. clases para Entonces, terminar ya los usted entiende siguientes eso puntos primero, y ya que cuando con aquí le eso. dicen que dé el nombre con cualquier sistema Pero y aquí ya cuando le lo dicen con subimos a los siguientes, tradicional, es porque usted sabe que hay cuando yo 3 tengo tipos de trabajo, nomenclatura: sistemática, el primero, stock el y segundo y el tradicional. tercero. ¿Cuál Es es la que los diferencia que estudios hay sí valen entre cada muchísimo, una de me dan ellas? en cash, Entonces, pero por pues, medio de un ejemplo es pues más yo a veces sencillo por de presentar antes, pues entender. en la semana no Por hacer ejemplo, nada. yo tengo este compuesto, F2 o 3, que son 2 átomos de hierro por 3 átomos de oxígeno. Entonces, si yo quiero nombrar el compuesto y lo voy a hacer por los 3 tipos de nomenclatura, empiezo con la sistemática, me dice que el nombre sería trióxido de dihierro. Esta es bien sencilla. ¿Por qué? Porque utiliza el prefijo que indica la cantidad de átomos que hay por cada elemento. Y el nombre empieza de derecha a izquierda, es decir, empieza nombrando en la parte final y termina con la inicial. Entonces, tri de 3. ¿3 qué? Oxígenos. Entonces, por eso dice trióxido de di, que es 2, ¿de quién? De hierro. Trióxido de hierro. Entonces, se quedan unidos con 2 átomos de hierro. Y que el trióxido, y que cuando lo voy a escribir la fórmula, yo comienzo es con el final y termino con el principio. Y que cuando los voy a la nomenclatura es al contrario, empiezo el nombre con la parte final y termino con la parte Pero inicial. ya en octubre tengo unas Si clases fuera por presenciales. el contrario, la Tengo de nomenclatura la tarde a las stock, 7 de la noche. el nombre es óxido de hierro, entre paréntesis, y el número romanos 3. Óxido de hierro, o sea, el oxígeno con el hierro. O sea, ¿Por sí qué vemos dice clases 3? presenciales, pero Porque nosotros 3 es el tenemos como algo estado de oxidación, y concepto que vemos ustedes ya poquito pero estudiaron. ¿De básicamente quién? Del aprendemos hierro. cuando no entendemos muy bien. Si ustedes buscaran los estados de oxidación del hierro, se darán cuenta que si no tiene uno o tiene varios, uno de ellos es el estado de oxidación más 3, o sea, este 3 que está aquí. Entonces, aquí lo que le están diciendo es que plantee un compuesto que sea del oxígeno unido con el hierro, ¿cierto? Porque para eso dice óxido de hierro, todo lo que está, todos los metales que están unidos con el oxígeno son óxidos, forman óxidos, muy importante. Entonces, pero que me esté diciendo aquí 3 es que ese compuesto en esa fórmula, sí o sí, el hierro tiene que estar trabajando con un estado de oxidación de más 3. Si aquí hubiese un número diferente, igual yo tengo que hacer que el compuesto trabaje con ese estado de oxidación que se me está diciendo con los números romanos. Y la nomenclatura tradicional
hace otra vez a la palabra óxido, como está en la stock y en la sistemática, y ya dice óxido férrico. Férrico sabemos que es de hierro, pero esta terminación en ico depende también del estado de oxidación. Y depende también de la cantidad de estados de oxidación que tengan los elementos. Si ustedes recuerdan, cuando yo les estaba explicando el ejercicio anterior que involucraba los estados de oxidación, habían elementos que tienen más de un estado de oxidación. O sea, hay elementos que Lo que solamente tienen pasa, uno, yo un pronto también estado de estaba leyendo oxidación, por ejemplo, más uno. demasiado. Pero hay otros Y elementos yo me que vi tienen comparativa varios caliente estados de cuando yo oxidación. tenía Entonces, más por de ejemplo, 15 más años. 1, menos 2, más 3, menos 3. Cuando yo Entonces, cumplí el que 15, uno mi mamá, utilice no, señor, el estas señor, terminaciones de ico, o sea, el señor estaba establecido allá en oso, apartado, que tenemos hipooso apartado. Entonces mi mamá lo conoció y tal. y per ico Y hace luego referencia a la cantidad de el señor le estados de pasó a mi oxidación mamá que ya cuando tiene ya el elemento. había En otras empezado palabras, que a tiene vivir de montería. el, En ese tiempo yo estaba estudiando en en otras Venezuela. palabras, el que tiene Ya el está, metal. El ajá, metal es el que ya está iba por unido al tercer oxígeno. semestre. Simplemente Esto ya no hasta pusieron cosas. ahora puede resultar un poco confuso porque son Mi reglas, mamá son normas que lo que tiene aceptó cada fue uno de enseñar. los tres tipos de La única nomenclatura, familia la que sí tenía sistemática, la apartado era stock y la mi mamá. tradicional. Eso es completamente cierto. Pero entonces Mi mamá no me aquí quería dejar solita allá, porque lo que nosotros usted teníamos puede casa propia allá. tratar es Tenemos el de, edificio. Yo le dije, pues, deme que un quería momento, por subir. favor, Y yo yo me quedé en un apartamento. Ella me hago, dijo que no, que no, que no. Como yo era menor de edad, miro cómo, claro. sí, Nos deme un fuimos, momento, empezamos una yo nueva vida en Montería, deshabilito los a los 8 micrófonos meses, yo me entonces. fui de Montería, la mayoría de toda mi familia es de Yo creo Montería. que ahí ya me debería les mejorar el audio para todos. Vale. Entonces, con estas normas que pueden resultar demasiado trabajo para esta actividad, una táctica, una opción que ustedes pueden tener es en Google colocar en la fórmula del compuesto. Entonces usted escribe MgSO4 o KNO3, el que le haya tocado. Y entonces automáticamente va a aparecer una serie de información de esos compuestos, pero también le va a aparecer el nombre, ¿ya? Y de acuerdo al nombre que le esté apareciendo, usted ya con esto que ha visto hasta ahora, usted sí puede decir qué tipo de nomenclatura es, si es sistemática, stock, tradicional, y la va a colocar en cada columna de acuerdo hacia el caso. Sí o sí, toda nomenclatura que tenga el, en números romanos es stock, siempre. Toda nomenclatura que tenga los prefijos tri, di, penta, hexa, hepta, octa, deca, es nomenclatura sistemática. Y toda nomenclatura que termine en hipooso, oso, ico, hiper, ico, es tradicional. Entonces, por eso aquí es que se dio tanta libertad en que usted coloque cualquier tipo de nomenclatura, al menos para estas tres primeras, cualquiera, la que usted encuentre, la que Google le arrojó, ¿sí? Y estas dos últimas se pueda esforzar un poquito y lo nombre por medio de la tradicional. Entonces, usted le puede colocar, porque también aparece nomenclatura tipo tradicional del MgSO4. Entonces, si le arroja un nombre
y usted ve que ese nombre, perdón, que aquí se me movió, ese nombre termina, o más que termina, es que tiene los prefijos hipo-oso, oso, ico o per-ico, es porque se trata efectivamente de la tradicional. Otro ejemplo, el SO, este compuesto, en la sistemática se llama monóxido de azufre. Mono de uno. Hay un elemento de cada uno, tanto del oxígeno como del azufre. La STO, que es la que tiene los números romanos, óxido de azufre. ¿Por qué el 2? Porque el 2 es el estado de oxidación de el azufre. Y en la tradicional se llama anhídrido hiposulfuroso. Entonces mire que tiene el hipo-oso. Otros ejemplos rápidos para avanzar. Estos dos compuestos. Este en la sistemática. Trióxido de diyodo, óxido de yodo 3 y óxido yodoso. Entonces, tri, di, de 3 y de 2. El número que hace referencia al estado de oxidación del yodo y la terminación oso, que es clásica de la nomenclatura tradicional. Este compuesto, dióxido de selenio, óxido de selenio 4 y óxido selenioso. Entonces, sé que esto de di hace referencia a la sistemática, el número romano hace referencia a la stock y el oso hace referencia a la tradicional. Pero hasta ahí solo he dado respuesta a esta parte de la actividad que es el nombre. Pero yo para dar un nombre, pues debo tener primero el compuesto, o sea, esta fórmula, para yo después nombrarlo. Yo no puedo nombrar algo sin saber de sus características, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? La segunda parte del mismo ejercicio. Y es lo que les decía de traducir a una reacción química estos enunciados que están en negrilla. Entonces, aquí me dice, reacción química formando un óxido básico. Y la formación de un óxido básico se da de la unión del metal más el oxígeno. ¿De dónde tomo yo el metal y de dónde tomo yo el oxígeno? Por ejemplo, ustedes se dirán, pues del compuesto que a usted escogió. Entonces usted va a coger el compuesto que usted escogió y va a ver que todos tienen oxígeno y tienen otros dos elementos, ¿cierto? Entonces mire cuál de esos otros dos elementos, cuál es el metal. Aquí yo le coloqué esta tabla periódica donde le indico que todos estos que están en azul son metales, los que están en verde son metaloides y los que están en gris son no metales. Entonces, usted, como tiene el oxígeno unido a otros dos elementos diferentes, ¿usted qué va a coger en la primera columna? Solamente el metal. Entonces, por ejemplo, si yo fuera el número 4, sodio, cloro y oxígeno. Entonces yo tengo que mirar entre el sodio y el cloro cuál es el metal. Y entonces voy a coger ese símbolo del metal y le voy a sumar ¿qué? El oxígeno. Y la unión del oxígeno más un metal que me da un óxido básico, que es precisamente lo que ustedes están diciendo aquí, reacción química de formación de óxido básico. Y aquí yo le tengo un ejemplo. Si yo el oxígeno, que es un metal, miren que el aluminio está aquí. Entonces, si el aluminio yo lo uno con el oxígeno, que me forma un óxido básico que se llama óxido de aluminio. Si yo el azufre, que es un no metal, lo uno con el oxígeno, que es en la segunda columna, un no metal con el oxígeno, me da un óxido ácido. Entonces, el azufre, que es un no metal, más el oxígeno, me da un óxido ácido. Entonces, en general, metal o no metal más oxígeno siempre me va a dar ¿qué? Un óxido. Pero si el
es un metal, es un óxido básico, pero si es un no metal, es un óxido ácido. Mire usted, de acuerdo al compuesto que le tocó, cuál de esos dos elementos, cuál es el metal, cuál es el no metal, póngalo a reaccionar con el oxígeno, como bien se lo indican, y mire qué produce. Muy importante también, chequee que cuando usted proponga la reacción de, por ejemplo, del metal más el oxígeno o del no metal más el oxígeno, que es el caso de estas dos primeras reacciones, el compuesto que le dé, que es el óxido básico o el óxido ácido, esté balanceado. ¿Qué es esto de balanceado? Que la misma cantidad de electrones, perdón, de átomos que haya por cada elemento sea igual tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, por ejemplo, miren aquí, tengo aquí un átomo de azufre, aquí tengo uno también. Acá tengo dos átomos de oxígeno, acá tengo dos también. Pero mire que aquí no. Aquí lo dejé, digámoslo así, adrede, para que ustedes sepan que entonces deben verificar, porque aquí tengo uno de aluminio y aquí tengo dos de aluminio. Aquí tengo dos de oxígeno y aquí tengo tres. Entonces, ¿qué número debo colocar acá para que se me equilibren los aluminios? Entonces, digamos un 2. Si aquí tengo un 2 de aluminio, aquí tengo 2, se equilibró. Y si aquí tengo un 3, entonces aquí, ¿qué número pongo para que esté igual? No tanto como que ahorita nos vamos a poner a estudiar todos los métodos de balanceo de ecuaciones que hay, porque es lo mismo que les dije ahorita para esto de la nomenclatura. Pues no nos compete ponernos a estudiar en detalle las reglas de cada una de las tres, sino como tener truquitos para poder decir, ah, esta es la sistemática, ah, esta es la stock o esta es la tradicional. Lo mismo aquí. Plantear las ecuaciones y tener cautela que cuando las busque en Google, en lo que estén buscando, pues la escriban correctamente de que la misma cantidad de átomos que hay a la derecha debe haber a la izquierda, es decir, que lo que hay en reactivos también esté en productos. Y asimismo va a ser para las siguientes tres columnas, y va a tomar entonces la tercera columna, por ejemplo, es el óxido básico. ¿Y quién es el óxido básico? Pues lo que usted obtuvo en la primera columna. ¿Y ya con qué lo va a mezclar? Con agua, con H2O. Entonces, el óxido básico más agua, ¿qué le da? El hidróxido. Por eso aquí dice formación del hidróxido. Y en la siguiente, ¿qué va a hacer? Tomar el producto de esta columna, que es el óxido ácido, ¿verdad? Y lo va a mezclar con agua. Y un óxido ácido da oxácido, que es lo que dice aquí, formación del oxácido. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no pudo formar correctamente, plantear correctamente la formación del óxido básico y el óxido ácido, pues estas dos le van a quedar malas, porque estas va a partir del producto, esta va a partir del producto de aquí y esta va a partir del producto de acá. Pero esto miren que no es problema. Aquí yo le tengo diferentes ejemplos y este material se lo voy a compartir para que usted se apoye. Y en la última columna, ¿qué tengo? La formación de la oxisal, que es un ácido más una base. Aquí tengo la oxisal, que es tomar el ácido, la base, y se forma la oxisal. Entonces, aquí sí tengo un ejemplo más detallado. La unión de un ácido más una base es una reacción de neutralización. Y tiene sentido, ¿cierto? O sea, por algo ácido, por algo amargo, se me neutraliza, digámoslo así. Por algo alcalino, por algo que tengan pHs diferentes, se me va a neutralizar. Entonces, en las reacciones de neutralización que yo tengo, un ácido y una base, la unión de un ácido y una base me da una sal más agua, que es lo que dice aquí. La formación de una oxisal es producto de un ácido y una base. Entonces, aquí tengo un ácido, el ácido clorhídrico, se une con una base, que es el hidróxido de sodio, que me forma el cloruro de sodio, que es la sal, más agua.
Y asimismo tengo otra opción. Una base, que es el hidróxido de potasio, más un ácido, que es el ácido sulfúrico, me forma la sal. ¿Cuál es la sal en este caso? El sulfato de potasio más agua. Entonces, aquí busquemos cómo se forma el ácido con con el compuesto que usted tiene, por dónde se le forma la base para que le dé que la respectiva sal, que es lo que le estoy diciendo aquí. Tome entonces, acá, perdón, el ácido, la base, que le forme la oxisal a partir del compuesto que a usted le corresponde. Si soy sincera, esta parte de la tabla 4 es de la que más detalle, más cuidado y tiempo le podría tomar, porque son varios conceptos al mismo tiempo: la nomenclatura, plantear la ecuación y que esté correctamente. Pero para eso puede, como le he indicado desde el principio, escribir en Google, el buscador que usted esté utilizando, todas las características de cada uno del compuesto que usted escogió y pregúntele cómo se forma el óxido básico a partir de él y escribe el compuesto. Y así mismo, y él le va dando información donde usted poco a poco va a ir llenando estas columnas. ¿Qué es importante? Que usted ya sabe con qué información es que usted lo va a completar, que es traducir esto que está aquí en negrilla, en una reacción química, que es esto que le estoy planteando en estas partes de las diapositivas que le estoy señalando. Entonces, este es el material. Cumplimos una hora de trabajo, que es la que tenemos planteada. Comparto el enlace de grabación el día de mañana. Sigo pendiente de los foros. Todo estudiante que ha participado en el foro sabe que yo constantemente estoy revisando y retroalimentando. Me pueden contactar para estarles revisando por Teams o por los otros medios. Sé que van a entregar una excelente actividad. Con esto ya sería 3 enlaces de grabación que tienen para esta tarea número 2. El primero, que fue el general, el de hace 8 días, que es ejercicio 2 y 3, y ahorita ejercicio, perdona, hace 8 días que fue ejercicio 1 y 2, y hoy que es 3 y 4. Les agradezco por su participación, por estar aquí presentes, por sacar tiempo para este estudio, por escucharme, por atenderme en la explicación. Les deseo un feliz resto de día y quedo atenta a las inquietudes que se presenten de aquí a que tengamos la fecha máxima de entrega de la actividad. Voy a dejar de compartir en estos momentos y, no siendo más, entonces voy a dar por terminada la grabación de esta web y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.